Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Son las 7 de la tarde, seguimos con la posta de noticias, de informaciones acá en Radio Pauta. Gracias por acompañarnos en el cierre de este día lunes. Bienvenidos a este 14 de marzo, esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana, con energía y con buenas informaciones también para comenzar la tercera semana del mes de marzo. Estamos listos para partir esta edición de Reunión de Pauta, la 100.5 acá en Santiago, 99.1 en Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, también en Temuco 96.7 y en pauta.cl, por supuesto, donde pueden escucharnos y vernos a través de nuestro streaming. Nuestros panelistas también listos para partir esta edición. Le vamos a dar la bienvenida ya a nuestros panelistas de cada lunes. Está junto a nosotros Janet Bruna, abogada, directora de la ONG Abogadas por Chile, académica de la Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Central en Urbanismo y Construcción. Gracias por estar con nosotros, Janet. Bienvenida. Hola, un gusto, Sebastián, como siempre, a todos los panelistas. Gracias por acompañarnos. Bettina Horst, economista y directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, también ha tenido la gentileza de acompañarnos este lunes. ¿Cómo estás, Bettina? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenida. Y también nos acompaña completando este panel Pablo Veloso, abogado y ex secretario general del PS. ¿Qué tal, Pablo? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar junto a nosotros. Bueno, vamos a estar conversando en la próxima hora de Reunión de Pauta respecto a temas que están, por supuesto, en la pauta como temas bien importantes. Varios de ellos girando en torno a la llegada del nuevo gobierno, el inicio de la administración del presidente Gabriel Boric desde el día viernes. Estaremos hablando de estos temas también. Y una de las aristas que sale precisamente de esta llegada, del aterrizaje del gobierno de Gabriel Boric, tiene que ver con las prioridades que se han ido dando a las distintas materias que están en una agenda de trabajo súper ambiciosa. Hay unas propuestas de reformas grandes que son importantes, que requieren también de cierto tiempo y de acuerdos para un Congreso que además no controla el oficialismo. Y eso es un tema que vamos a estar profundizando precisamente en la pregunta con la que partimos el día de hoy y que tiene que ver con las prioridades legislativas. Por ejemplo, ya se ha anunciado que Isquia Sichel va a ir a la Araucanía y probablemente de ahí salgan algunos temas bien importantes. Su visita será mañana. Mientras, en el comité político de hoy se abordaron algunos de estos temas. La crisis migratoria en el norte aparece como otro tema fundamental. La reforma tributaria también, porque han dicho distintos ministros, incluyendo a Mario Marcel, que este es uno de los asuntos centrales, la columna vertebral del programa de gobierno. Y también otros temas más relevantes que quizás no requieren un trámite en el Congreso, pero que son significativos, como la decisión de retirar de manera inmediata las querellas por ley de seguridad del Estado aplicadas en el estallido social. Pero se va definiendo de alguna manera el inicio del gobierno. Janet, ¿tú estás de acuerdo con las prioridades que se han anunciado hasta ahora, con cómo se ha delineado el inicio de este nuevo gobierno? Sí, Sebastián, yo creo que va de la mano y en la línea en que se había planteado ya desde la campaña cuáles eran los focos más prioritarios para el gobierno. Y desde esa perspectiva, evidentemente, la macrozona sur y la Araucanía siguen siendo uno de los focos fundamentales en donde está a prueba la capacidad que va a tener el gobierno, porque fue uno de los puntos más críticos también que se valora en la campaña respecto a lo que se había hecho en el gobierno de Sebastián Piñera, partiendo por terminar con el estado de excepción, lo cual también es un llamado a analizar en profundidad esta situación. Él tendrá que hacerse cargo, digamos, de lo que pasa si aumenta las problemáticas de terrorismo, delincuenciales, una vez pasado el estado de excepción. Pero no es menor también la información de que en estos meses han habido 6 asesinatos, más asesinatos que los que habían habido en meses anteriores, ¿verdad? Sin estado de excepción. Entonces, es un tema que se debe mirar a profundidad. Te extraña quizás, muchos extrañaban la reunión con la CAM, pero en definitiva se van a juntar con distintos actores sociales, así es que ese es el tema que todos esperábamos que iban a ser prioritarios junto con lo de Iquique, mantener el estado de excepción. Esto es norte-sur, 2 decisiones distintas. Pablo. Mira, yo creo que es bien interesante y es un cambio
de época lo que está haciendo Boric, porque más allá de que pueda cumplir uno con sus promesas de cambio, transformaciones estructurales, lo que sí, a mi juicio, está haciendo es demostrar que es un presidente a cargo de un gobierno que entiende que la complejidad de la sociedad y de una sociedad tan plural y tan diferente a la que durante años hemos tenido que enfrentar e intentar negociar, ¿no? Entonces, al hacer cosas como las que ha hecho hoy día, de decir, la ministra va con 5 ministros más inmediatamente a la Araucanía, al decir, mire, yo voy a recuperar las fronteras del norte, las voy a recuperar porque son fronteras que las hemos perdido. Al decir una cosa que es bien interesante que le diga a él, ¿no? Cuando dicen, yo no puedo entender, dice hoy día en la mañana, en la entrevista a Archie, por qué se siguen haciendo todos los viernes estos destrozos y Carabineros, nadie hace nada, ¿no? Porque de él yo no habría esperado esa frase, más bien habría esperado una frase que diga, mire, mientras no avancemos en la transformación y en los cambios, bueno, la gente debe seguir movilizándose, algo que dijo antes de la segunda vuelta. Entre la primera y la segunda dijo, acuérdense, allá en el norte, en Iquique, dijo algo así como, yo les pido a ustedes que sigan presionando desde la calle para que sigamos haciendo los cambios. Y ese Boric hoy día dice una cuestión completamente distinta, que habla bien de él, porque entiende que el problema que tiene que encarar como presidente es muy distinto a lo que encaraba como diputado o como candidato. Él tiene que restablecer el orden público en el centro de Santiago, que es realmente, cada vez que uno pasa por ahí es para llorar a gritos. Y me da la impresión de que él no tiene ningún tipo de temor ni de pudor para decir que lo va a hacer y que ha de hacerse y que no puede seguir ocurriendo. Bueno. Así que me parece que va en lo correcto lo que está empezando a hacer el presidente. En materia de seguridad ciudadana. Betina. Sí, a ver, algunas cosas de contexto. En el fondo, claro, no conocemos aún la agenda legislativa, ¿no es cierto? Ya sabemos que se ha anunciado como prioritario, por ejemplo, avanzar en la reforma de rebajar la jornada laboral a 40 horas, aumentar el salario mínimo, la reforma tributaria, todos temas que van a tener un fuerte eje en Hacienda y que sin duda en la situación económica en la cual se encuentra el país, que es de las más precarias probablemente desde hace mucho tiempo, es una agenda que de alguna forma quizás se va a ir diluyendo, no sé si diluyendo, pero sí a lo más atrasando quizás en el tiempo. Pero lo que tú dices respecto a de recuperar la seguridad ciudadana, porque es una sentida demanda de la ciudadanía, y efectivamente han habido señales, pero en direcciones contrarias, que de alguna forma yo creo que también reflejan las distintas almas de este gobierno. Porque por un lado entra, ¿no es cierto?, el gobierno nuevo retirando un número importante de querellas de la Ley de Seguridad del Estado, ¿no es cierto?, que algunos pudieran ver como avalar ciertos hechos de violencia en la medida que estoy de acuerdo con el objetivo que perseguían. Es decir, si son demandas hechas con violencia, pero respecto de temas en los cuales yo concuerdo, entonces la violencia está correcta. Falta información, falta detalle, habría que ver efectivamente cuáles son los delitos en los cuales hoy día se le está retirando esta ley, el fondo de retirar las querellas. Sí, información que no han entregado todavía. En el marco de la ley de seguridad. Y lo han entregado y espero que lo entregan. Acá había un gobierno nuevo que llega con muchas ansias de mayor transparencia, lo vemos en distintos ámbitos, en el tema de salud, por ejemplo, etcétera. Por lo cual yo creo que también es un tema que probablemente esté y es deseable que esté, pero por otro lado también recuerda la necesidad de recuperar el centro de Santiago. Entonces yo siento que todavía está por definir bien realmente cuál es la agenda, cuáles son las almas dentro de este gobierno y finalmente cuál de esas almas va a ser la que finalmente va a definir realmente cuál va a ser la agenda en lo legislativo, en lo administrativo, que seguir. Y un tema importante que yo creo que vamos en los próximos días es también el nombramiento de cargos muy necesarios en distintas áreas, como por ejemplo el Servicio de Migraciones, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Migración, esta institucionalidad nueva, etcétera. Entonces, yo creo que aún está armándose la agenda, aún se está transmitiendo, así que
muchas señales. Es una noticia que está todavía en pleno desarrollo, digamos, ¿no? Y va a extenderse seguramente por varias semanas, porque quedan varios cargos bien relevantes por definir. Lo del indulto, Sebastián. ¿Qué cosa, Janet? Que me preocupa más esta vaguedad y la falta de información respecto de esta idea que tiene de indultar, porque retirar las querellas por seguridad interior del Estado, esto se va a seguir tramitando en los juicios. Claro, no significa dejarlos libres. Volvió a señalar, claro, esta idea que volvió a señalar el presidente de que está pensando la posibilidad de indultar, eso es mucho más preocupante, ello es mucho más ofensivo para las víctimas, revictimización de quienes sufrieron. Pues estamos hablando de delitos graves, ¿ya? No estamos hablando de estos simples hurtos en lugares no habitados, estamos hablando de personas que sufrieron, como decía Pablo, oye, en el Santiago, todos quienes, y en todo Chile, quienes han padecido y hemos padecido estos delitos que hoy día están pendientes, que tienen prisiones preventivas, quizás puede ser muy larga, pero el problema de la prisión preventiva no tiene que ver con los indultos, tiene que ver con una reforma al sistema procesal penal mucho mayor. Entonces no podemos estar pensando, y espero que el gobierno reflexione en eso, en los indultos, que es muy distinto. Yo tengo la sensación, son muy breves, que Boric dijo eso para aclamar a su público o sea, para contentar, perdón, a su público más radical, pero veo difícil que él vaya a indultar. Además, para que indulte tiene que haber una condena. Recuerden eso. Y para eso falta mucho. Y porque es verdad que tenemos que esperar, o sea, si el gobierno deja hacerse parte, siguen igual el Ministerio Público, que tiene todas las facultades para seguir investigando. Así que yo creo que lo del indulto fue un poco más para la galería. Bien, estamos junto a Pablo Veloso, Janet Bruna y Bettina Horst. Bettina, querías agregar algo, perdón. Sí, no, yo solo precisar, porque acá Pablo planteaba de que en el fondo, al final del día, no importa tanto que se retiren las querellas por ley de seguridad del Estado. Yo creo que sí es importante, es una señal y efectivamente sí agiliza los casos y le da más fuerza. Así que yo creo que acá no hay que minimizarlo y es una señal potente. Que los gobiernos hayan, esto lo digo como abogado, hayan patrocinado estas querellas no ha significado nada, Bettina, nada. Es una pura señal para la galería. Es una señal política, sí. Por eso, es una señal política en una y otra dirección. No lo ha apresurado, no ha mejorado. Estamos junto a Pablo Veloso. Lo que dices, pero la verdad es que no tiene ninguna utilidad práctica, esa es la verdad. Estamos junto a Bettina Horst, Pablo Veloso y Janet Bruna aquí en Reunión de Pauta, y sigamos con estas señales y los símbolos también que rodearon la investidura de Gabriel Boric como nuevo presidente, fundamentalmente por el foco que ha puesto en los pueblos originarios en distintas ocasiones, ¿no? En algunos de los discursos, al momento de jurar también, de prometer, lo hizo por el pueblo y los pueblos de Chile, luego también con una ceremonia con los pueblos originarios que se desarrolló el sábado en La Moneda. En fin, ha habido muchas señales bien relevantes en el lenguaje, en acciones en algunos casos y también en ciertos mensajes. Y es el tema que queríamos abordar también en nuestra segunda parte de este primer bloque. Si es que efectivamente estas señales van configurando también una propuesta desde este punto de vista del trato con los pueblos originarios. Janet, en ese sentido, ¿hay un Chile o hay varios Chiles, como dijo Gabriel Boric al momento de prometer y jurar por los pueblos de Chile? Pues eso me llega al alma esa pregunta. Chile es una república unitaria. Y eso es algo que los límites para la constituyente fueron bien claros en eso, ¿no? En mantenernos como una república unitaria. Si bien es cierto, están avanzando en un estado regionalista, que tendiese a parecerse un poco en las facultades, en la desaparición de los consejos regionales a algo federado, pero sigue siendo unitario. Esta idea de pueblo y pueblos se utiliza bastante en la constituyente, en la Convención Constitucional o Constituyente. Ellos también emplean esta nomenclatura diferenciada y Gabriel Boric aclaró, el presidente, que en este sentido él ha intentado incorporar a todas las personas que habitan el país y por eso habló de pueblos y que no tenían un afán
divisorio, digamos, que no quería dejar afuera a nadie, no quería excluir a nadie, y por eso empleó esta terminología. Pero yo lo veo más como un guiño a la constituyente. Recordemos que es para todos claro que van de la mano, o sea, que lo que pase a uno le va a pasar a otro, y por lo tanto yo creo que este guiño a la constituyente, que se ha centrado tanto en los pueblos originarios, es uno de los focos que tiene el presidente, y por eso hizo este juramento al mismo estilo que se usa en la constituyente. ¿Betina? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Janet en cuanto a que va de la mano y va en la misma dirección de lo que hoy día hemos visto en la convención, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que es importante, yo veo acá que hay que reforzar la idea de que somos todos chilenos y que somos todos iguales. Porque acá, más allá del lenguaje, ¿no es cierto?, de reconocer distintos pueblos, etcétera, se está generando ciertos grupos privilegiados, donde su voto pesa más, donde pueden recibir más beneficios del Estado, producto de algún pueblo indígena al que puedan pertenecer, etcétera. Y yo creo que eso, a la larga, va a dividir el país, más que juntarnos, que precisamente que es uno de los temas que con tanta fuerza se ha planteado por parte de este gobierno y por parte de la convención, ¿no es cierto? La fractura de la sociedad chilena y cómo podemos empezar a volver a restaurar las confianzas, etc. Entonces, yo creo que acá hay un equilibrio que tiene que cuidarse en cuanto a priorizar, enfatizar que somos todos chilenos y somos todos iguales, por lo cual nuestro voto vale igual, los beneficios que recibimos del Estado tienen que ser igual, respetando las distintas culturas, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que lamentablemente eso no está tan presente en la discusión de la nueva convención, y a ratos tampoco por parte de este gobierno. Y a mí eso me preocupa con proyección de mediano plazo. ¿Estás de acuerdo, Pablo? No, yo no estoy de acuerdo con que... A ver, estoy de acuerdo que la Betina puede ver así las cosas y la entiendo, pero yo no estoy especialmente preocupado porque ni este gobierno ni la convención puedan alterar la calidad de Estado unitario ni de República Unitaria de Chile. Están intentando hacer una cuestión que muchos ven como parte de la solución del problema gravísimo que tiene la sociedad chilena o el Estado chileno con los pueblos originarios. Esto es darle un reconocimiento constitucional y un trato diferente, que es una cuestión que por lo demás se han hecho en otros países con más o menos éxito, que creo que es lo que está detrás de todo de todo este relato que se ha construido en la Convención. Lo que pasa es que como muchas cosas en la Convención no se ha hecho con el suficiente rigor, el suficiente conocimiento, con una perspectiva más completa, ¿no?, y más compleja de la problemática, y por tanto nos hemos quedado mucho en eslogan y finalmente en un relato que es bastante vacío si uno se pregunta cómo eso se va a cristalizar en la Constitución y después en las leyes, ¿no? Pero aún así, a pesar de que el relato parece muy amenazante para muchos, yo no estoy especialmente preocupado. Creo que finalmente la Constitución va a consagrar que existen otros pueblos dentro de esta nación unitaria que es la República de Chile, y lamentablemente, eso sí, cuando se exacerba tanto y se hacen tantas promesas, eso tiende después a agudizar los problemas en vez de resolverlos. O sea, si queda una Constitución con una cantidad, digamos, de proclamas sobre la plurinacionalidad y otras cosas, digamos, probablemente la decepción de estos pueblos originarios va a ser mayor. Y además, recordemos, y con esto termino, una cosa, que es que muchos de los pueblos originarios critican esta posición de la Convención porque la ven más como una posición que mapuchiza, digamos, el asunto de los pueblos originarios, porque no los toman en cuenta ellos, que son muchos otros, y privilegia a uno en particular. Bueno, ha habido ciertas tensiones precisamente entre los distintos pueblos originarios. Janet. Y mira, en definitiva yo concuerdo con lo que señala Pablo, que parece más marketing político. En eso son especialistas, hay que decir. Yo vivo en Valparaíso y he visto lo que hace Jorge Sharp, y lo que hace a la perfección es el manejo de las comunicaciones. Y en ese sentido, al estilo Goebbels, digamos, cuando tú repites las ideas y es lo que va quedando en la gente, es el titular que lee la persona, y por lo tanto
ese manejo lo sabe hacer muy bien Gabriel Boric, que más han estado fue diputado, y Camila Vallejo. Hoy día recuerden ustedes que se produjo un momento bien especial cuando se le hace la pregunta a Radio ADN, le hace la pregunta a la ministra Siches, Sí. directamente de la interpelación que pretendía hacer el Partido Republicano, y a ella por el retiro de las querellas, y se la hacen directo a la ministra Siches, y viene la ministra Vallejo, le toma el brazo y dice, la contesta, ¿tú o yo? Yo. Y ella misma decide contestar una pregunta que iba dirigida a Isquia, y por supuesto la labia que tiene Camila Vallejo, el manejo retórico y el manejo de las frases que sabe que son las que se van a usar finalmente en la prensa, o las que van a ser titular y con las que se van a quedar las personas. Así que yo ahí destaco. Pero cuando tú hablas de este aspecto comunicacional y de marketing, ¿tú crees que hay un uso, una utilización, digamos, de estos temas sin una convicción política detrás, o que logran efectivamente poner estos temas como parte de la agenda? Yo creo que a ver, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, el problema de la Araucanía, son temas que siempre han preocupado a todo el país, a todos los gobiernos, que no se han logrado resolver a través de los siglos, digamos. Pero sigue siendo también un tema relevante para Gabriel Boric. Pero en el lenguaje, cuando habla de pueblos y pueblos, no lo hacen en una entrevista, lo hace a momento jurar, yo veo que esos son comunicaciones y guiños hacia sectores que a él le importa mantener unidos a este gobierno, y particularmente es a la Convención Constituyente. Entonces, la comunicación y cómo se relacione Gabriel Boric con los temas que son fundamentales para la Constituyente van de la mano. Bettina, y en paralelo, además de haber asistido el sábado a la rogativa de pueblos originarios, también fue a una ceremonia religiosa en la catedral. El hecho de que haya ido a ambas ceremonias, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista de la simbología del mensaje político que hay detrás también de haber hecho o tener en su agenda, digamos, en un solo día ambas ceremonias? Y bueno, un poco también lo que planteaba antes Pablo y Janet, efectivamente estas 78 horas, 72 horas ya de gobierno, no sé cuántos van, han sido llenas de simbolismo. También la campaña, la segunda vuelta, todo el tiempo después de ser electo, y probablemente es un ámbito en el cual han sido muy exitosos, ¿no es cierto? Y por eso también se acuñó en algún momento el concepto de Boric lover, ¿no es cierto? Gente que quizás tradicionalmente jamás hubiese votado por la izquierda y tampoco lo va a hacer, pero igual le gustaba el tema del perro, le gustaba el concepto de la primera dama alternativa, etc. Entonces, efectivamente hay un muy buen manejo y eso no se puede desconocer y es algo que hay que considerar. Pero sin duda eso también te lleva al otro tema que se ha venido conversando desde hace tiempo, es cuando más altas son las expectativas, más altas son, más puedes bajar y más rápido puedes bajar, ¿no es cierto? Y ahí también es cómo tú, con todo ese activo político que tú traes a la moneda cuando asumes 60% más de aprobación, etcétera, cómo lo utilizas también para efectivamente evitar una caída muy abrupta. Y ahí el tema se pone más complejo, porque ya no solamente son slogans, no son solamente imágenes bonitas, sino es que también es enfrentar la expectativa de la ciudadanía, de que hoy día el pasto va a ser más verde, de que hoy día la vida va a ser más fácil, de que hoy día vamos a ser más amigos. Esto es muy en simple, yo sé que nadie espera que sea de un día para otro, pero de alguna forma se instala que es muy fácil gobernar y es muy fácil cambiar las cosas. Y en eso el gobierno en estas últimas horas también se ha preocupado de bajar las expectativas, aterrizarlas, y en eso, sin duda que Mario Marcel, el ministro de Hacienda, va a tener un rol importante hacia afuera, pero también es al interior de la coalición, porque también conocemos lo fraccionada que es la coalición que los apoya y las distintas miradas y las radicalizaciones que hay en los distintos temas. Así que, como tantas otras cosas, noticias de desarrollo. Pablo, lo último antes de ir a la pausa. Yo espero que el presidente Boric aprenda de los errores del ex presidente Piñera. Recordemos que las encuestas dicen que había más expectativas en 2017 o 2018 a favor de Piñera que las que hay en favor de Boric incluso, ¿no? Más bien lo que pasa con Boric es un enamoramiento con la figura, con el sujeto, que se parece más, digamos, a Bachelet 1 y el principio Bachelet 2, ¿no?
Y yo tengo la impresión que Boric sí entiende que gobernar es bastante imposible más que difícil y que si él quiere aparecer como un presidente de tiempos distintos, que entiende las complejidades, lo primero que tiene que hacer es no prometer en general nada, ni en particular nada tampoco, sino que lo que tiene que decir, mira, mis ejes son estos. Y esto es lo que está haciendo, ¿no? Que además, también reconozcámoslo, que un presidente de izquierda tan radical como se presentó Boric durante muchos años, diga que lo primero que le interesa es restablecer el diálogo y el orden público en la macrozona, lo mismo, recuperar la frontera y restablecer el orden público en el centro de Santiago, es una cuestión bien notable que da cuenta de que entendió que el gobernar es hacer poco, pero con mucha dedicación y con mucha precisión. Yo creo que también de haber aprendido del ejemplo de Piñera, que se metía en todo, abarcaba todo y era el dueño de todo. Espero que y antes de irnos, destacar que se la ha jugado el presidente por las víctimas de los abusos sexuales cometidos por personeros de la Iglesia Católica. Ha sido enfático, categórico, y eso para una ONG que ha estado con las víctimas también, sobre todo niños, niñas y adolescentes, es destacable. Eso sí, es algo que uno no puede dejar pasar, porque lo dijo y lo ha repetido en cuanto a entrevista ha tenido. No, y además acuérdate que Janet coloca una diferencia. Puso un punto acerca de la presencia de Sati también. Sí, claro. En el discurso que dio ayer en La Pintana, en este acto ciudadano, dio un espacio también para mencionarlo. Y da para hablar eso también, la forma en la que se va a afrontar ese tema, porque la posición la ha ratificado también en otras entrevistas durante el día de hoy. Estamos junto a Janet Bruna, Bettina Horst y Pablo Veloso, nuestro panel, aquí en Reunión de Pauta este día lunes. Y nos vamos a ir a una pausa, pero antes queremos invitarlos a que en cada jornada, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, sintonicen Radio Pauta y puedan conocer 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta. ¿Cuál es el origen del lema por la razón o la fuerza en nuestro escudo nacional? Ese tipo de preguntas son las que responden Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos unimos para crear Watchdog Pauta. Es un servicio de fact-checking con muy buen olfato. Encuéntralo en todas las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte. Teatro Municipal de Las Condes presenta El Violinista en el Tejado, el musical. Ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Susana Hidalgo, Francisco Baño Baitía, José Antonio Raffo, Felipe Contreras, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y boleterías del teatro. El Violinista en el Tejado, el musical. Desde el 21 de abril. Produce Darchan Teatro. Invita Pauta. ¿A tu casa el mismo día de tu operación? Así es cirugía en el día en Red Salud. Técnicas quirúrgicas y procesos clínicos para que recibas el alta el mismo día de tu operación, al alcance de tu bolsillo y con la calidad y seguridad de Red Salud. Con una cirugía en el día puedes volver a tu vida de forma rápida, hay menos riesgo de infección, menos estrés de hospitalización y una completa cobertura. Consulta y cotiza en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país.
Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones desde un punto de vista de la técnica legal? Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl y cada domingo a las 10 de la mañana una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. 7:30, estamos de vuelta. Regresamos de nuestro primer bloque con nuestra efeméride para el día de hoy. En este día lunes 14 de marzo recordamos que hoy cumple 66 años Alexei Pajitnov. Es el creador del juego Tetris, un ingeniero informático, desarrollador de videojuegos de origen ruso que desarrolló este juego mientras trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de Ciencias en la ex Unión Soviética, un centro fundado por el gobierno, evidentemente. A pesar de haber sido el desarrollador del Tetris, Pajitnov no recibió derechos de autor. Esos eran propiedad de su empleador, es decir, el Estado ruso, o soviético para ser más precisos. Y empezó a obtener los derechos de autor recién en 1996, cuando junto a Henk Rogers formaron la empresa The Tetris Company. Estamos recordando esa efeméride del día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Pablo Veloso, Janet Bruna y Bettina Horst, nuestro panel para este lunes aquí en Reunión de Pauta. Y vamos a ir a nuestro segmento de las noticias coladas, la pauta que arman nuestros panelistas. Nos proponen algunas noticias para profundizar y abrir algún punto de opinión sobre algún tema de la contingencia. Partamos con lo que nos propone Pablo. Es bien interesante lo que está ocurriendo en Chile Vamos. En una entrevista con Chilevisión, Mario Desbordes planteó que el expresidente Sebastián Piñera quiere volver en 4 años más. Una idea en la que él dijo, Mario Desbordes, Pablo, no lo acompañaría. Pero plantea esto que a pocos días de haber salido de la moneda parece como algo bien tirado a las mechas, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, a mí me pareció una locura y por eso quise traerlo para que lo comentáramos entre todos. No me extrañaría de Piñera, pero... ¿No? No, o sea, puede ser que lo esté pensando, no sé. Yo nunca he tenido ninguna intención de entender al expresidente Piñera, pero lo que me parece curioso es que Mario Desbordes, que tuvo cercanía con él muchos años, después se alejaron, como él mismo lo dijo, lo reconoce en esa entrevista, llegue a hacer una afirmación como esa, o está seguro, o es muy temerario. Yo conozco a Mario y es un tipo en eso bastante serio. No me parece que esté inventando. No, tampoco presupongo que se lo haya dicho el expresidente Piñera, no, eso no es como saber. Pero si fuera así, a mí ¿por qué me preocupa? Es por esto de que los políticos, para no personalizarlo en Piñera o solamente en Piñera, pierden el principio de realidad, porque si Piñera está pensando como una alternativa seria, en repostularse en 4 años más, francamente, para pensar que perdió lo que en psicología se llama, en psiquiatría, el principio de realidad, digamos, que es lo que diferencia la sanidad de la patología. Y por eso quería, ¿cómo se llama?, que lo comentáramos, partiendo de la base que me imagino que Mario Desbordes no se va a mandar, como dicen los españoles, un farol como ese, digamos, sí, sin que tenga algún tipo de información. Sí, que no está blufeando. Janet. Sí, mire, yo creo que de ser efectiva la idea que se ha comentado en alguna parte, evidentemente Mario, que también lo conozco, no estaría de acuerdo con acompañarlo. Yo creo que muchos, o sea, la sola idea hoy día aparece disparatada. Por lo tanto, si se lanzó en alguna reunión, alguna cena, debe haber sido un poco tarde, pero no, enredada, ¿cierto? Claro. Pero que el gobierno de Piñera terminó. Piñera va a ir a otros escenarios, otras fundaciones.
siempre vas a intentar estar en la palestra pública, pero lo trascendente es que quienes quedan, cómo se rearma la derecha. Hoy día Renovación Nacional interrumpe la labor de coordinación con Chile Vamos. Esos son los focos en los que yo creo que debe estar concentrada la derecha y no en si el expresidente Piñera tiene ideas de volver o no. Yo creo que Mario hace un punto ahí en relación a cuál es el futuro de la derecha y que no va de la mano con Sebastián Piñera. Betina. Sí, yo creo que efectivamente, como bien dice Pablo, es una noticia colada, porque la verdad que tampoco no sé si para tomarla en serio, porque claramente por lo que ustedes han planteado también la distancia que existe entre Mario Desbordes, que fue parlamentario, que fue su ministro, pero que después fue precandidato presidencial, pero después ha tenido tanta desavenencia con este gobierno que claramente él no participó de una eventual comida regada que a alguna hora de la noche alguien hubiese dicho de cercano círculo del expresidente Piñera que quería ir de nuevo. Entonces, yo creo que la verdad que es bastante sacado del sombrero. Ajá. Pero dicho eso, yo creo que probablemente algunas personas van a tratar de instalar eso o mastican la idea. Siempre hay algunos que, recordemos cuántas veces en algún momento también se pololeó con la idea de que quizá Michelle Bachelet asumiera un liderazgo que estaba en el vacío en la centroizquierda, ¿no es cierto? Y que denota de nuevo la falta de liderazgos. Recordemos que los últimos 16 años fueron 2 presidentes de la República distintos, que a pesar de ser gobierno, no fueron gobiernos capaces de generar liderazgos que sean capaces de encauzar su sector. Y eso se dio tanto en la centroizquierda como en la centroderecha. Esto no es un problema de un sector político, es un problema de cómo se gestiona el gobierno y cómo se generan los liderazgos, y por eso estamos hoy día con el presidente Boric. Así que yo creo que es un tema que siempre va a estar ahí dando vuelta, masticándose. Ajá. Pero yo por lo menos yo creo que hay que saber cuándo retirarse. Bien, en un momento además llega la noticia, en un momento en que en Chile Vamos están también tomándose algunas definiciones. Francisco Chaguán ha dicho que están meditando su continuidad o no en el bloque ahora opositor. En fin, están bien movidas las aguas por ahí. La noticia colada de Pablo Veloso. Vamos a la noticia que nos trae Bettina Horst. Hablemos de economía un poco. El índice nominal de remuneraciones de enero del 2022 aumentó un 7,5% en 12 meses. Cuéntanos, Bettina, y si puedes también explícanos en qué consiste este índice para los que no manejamos tan bien el dato. Sí, bueno, este es un indicador que bien poco sexy, la verdad, el tema, pero que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas, sí, y que lo saca mensualmente y que en el fondo mide la remuneración promedio de la economía. Sabemos en Chile hay una importantes remuneraciones, pero este indicador los junta los distintos niveles y los transforma en un solo indicador, y de alguna forma le toma el pulso a cómo van creciendo o decreciendo, están estancadas las remuneraciones en nuestro país. Y como tú bien leíste en la nota, y si bien el último dato que aparece con un crecimiento nominal de sobre un 7%, que puede parecer como muy atractivo, la verdad que en términos reales, porque es cuánto más uno gana, pero tiene que descontar la inflación, porque eso es lo que realmente tú puedes comprar con ese salario, con esa remuneración, y eso está básicamente estancado, y está estancado hace 2 años, y los últimos 4 meses ha venido a la baja. Hoy día en la discusión económica muchas veces estamos centrados en cuántos empleos falta por recuperar después de la pandemia, cómo recuperamos la tasa de participación laboral femenina, o sea, muy centrado en el empleo, que es muy importante, pero también igual de importante es la gente que hoy día está trabajando, está mejorando sus remuneraciones, y eso lo mide este indicador, y vemos que estamos estancados. Es para, una vez más, sacar a colación el tremendo desafío económico que enfrenta este gobierno, y yo tengo el sesgo de que soy economista, no me lo puedo despintar, ¿no es cierto? Pero al final del día, el tener trabajo, el tener mejores remuneraciones, tiene un efecto social y un efecto político, y es parte de lo mismo, por lo cual es un tema que hay que hacerse cargo, porque tiene efectos no solamente para los economistas como nosotros, que nos entretenemos con estos números aburridos, sino es que tiene efectos en la sociedad y tiene efectos en la política y en las adhesiones en los gobiernos, en la adhesión en el Congreso, etcétera. Entonces, es para levantarnos más el tema de cuán complejos se vienen estos próximos meses, estos próximos años, de verdad. Muy difícil. Pablo. Sí, una pregunta de Bettina. Esto es lo mismo que el incremento de los salarios reales, ¿no es cierto? Sí, sí. Efectivamente. Es el índice de remuneraciones real y el otro es el nominal. Hay 2 indicadores, uno el costo de la mano de obra, desde el punto de vista que contrata, y el otro es el que yo traigo a colación, es el que recibe en fondo su remuneración permanente, no los pagos esporádicos, etcétera, sí.
Bueno, yo no soy economista, pero tengo el sesgo de que soy abogado laboralista y esta es una cuestión que a mí me preocupa hace mucho tiempo porque el estancamiento de los salarios reales es una cuestión que viene con mucha fuerza desde el segundo periodo, desde la mitad más o menos del segundo periodo de Bachelet, y que tuvo una subida al principio de Piñera y de nuevo se volvió a estancar. Y que ahora, como tú explicas muy bien, como Betina explica muy bien, es mucho peor porque hay inflación, que no había, hay mucho mayor inflación de la que había en ese tiempo. Sí. Yo siempre he pensado, pero no muchos siguen mi tesis, que una de las razones por las que estalló el levantamiento, como quieran llamarlo, de octubre, era porque una alza, los insumos básicos venían en alza hace tiempo y había un estancamiento en los salarios reales que yo veía observando hace mucho rato. Y eso es como muy bien explica Betina, es fundamental, es lo más importante, digamos, de la política del país, que es las dificultades o las buenas noticias o malas noticias para la economía doméstica. Así es como funciona el mundo, digamos. Entonces mi impresión es que más allá de las molestias políticas profundas y todos los análisis sesudos que llevamos escuchando hace 2 años, yo creo que el estancamiento de los salarios reales y la subida de la canasta familiar básica también es parte de las razones, no es la única, no es reduccionista, pero parte de las razones de por qué hemos enfrentado toda esta grave agitación social en el país. Así que no me parece que sea una noticia colada nomás, sino que yo se lo agradezco, es una noticia fundamental y muy preocupante. Claro. Y si seguimos esa línea de análisis, bueno, viene un año bien complejo por los costos de la benzina, por ejemplo, cómo está incidiendo eso en distintos otros insumos, con el precio del trigo, que a nivel global está subiendo muy fuerte. Las posibilidades de que haya aumento en el precio del pan, por ejemplo, a corto plazo, decían desde la Asociación de Productores de Pan, es bien concreta. Janet. Yo creo que todos quisieran ser empleados públicos. Hoy día funcionarios públicos con una alza, un reajuste del 6,1% de las remuneraciones del sector público para el periodo que inicia este año. Claramente se produce una diferencia y una brecha demasiado notoria. Más allá de lo que ya han comentado Betina y Pablo, la verdad es que uno hace esta comparación. Lo mismo con la tranquilidad de los puestos de trabajo, que si bien están honorarios, por ejemplo, y los honorarios siempre se han criticado, la Contraloría últimamente sacó un dictamen en el cual consolida los puestos de trabajo de los honorarios y por lo tanto y no se puede contratar más honorarios. No, ya acuérdate que ahora hay tutela de derechos fundamentales. Hay tutela de derechos fundamentales para los honorarios, por lo tanto, lo que sucede en el sector público versus esto que nos trae Betina para el sector privado es una diferencia que espero se pueda intentar igualar o que no exista esta discriminación solo por estar en uno u otro sector. Y por otro lado, yo quería destacar dos puntos de esta noticia colada que nos trae Betina, que tiene que ver con que la incidencia por sector de la economía, la incidencia positiva mayor la tiene el sector de la construcción. En una época en la cual tenemos déficit de vivienda y en donde además tenemos también personeros que critican esto de las construcciones, la inmobiliaria, la Cámara Chilena de Construcción, es también importante ver cómo va a lidiar el nuevo gobierno respecto del tema de la construcción, de las viviendas, y cómo va a tener esta colaboración público-privada, porque es el sector, junto a la manufactura, que tiene una incidencia positiva mayor en este informe que nos trae Betina. Sí. Y por último, la brecha de género, que sigue manteniéndose, según lo que yo leía, y tampoco soy economista, soy abogada, bien como decía Pablo, en la hora ordinaria fue de un menos 9,5% y costo de mano de obra menos un 10%, es decir, para las mujeres. Eso también es un tema que hay que colocarle ojo. Sí, ¿Te puedo agregar una cosa, Sebastián? Sí, Betina, ¿no? Tenemos tiempo. Sí, lo que pasa es que todos estamos de acuerdo que hay que subir los salarios y mejorar los salarios. Y algunos van a decir, bueno, por eso hay que subir el salario mínimo y por eso hay que rebajar la jornada laboral. Y la verdad que cuando se hace por ley, se hace por fuerza, eso lo que te hace es generar más informalidad y más precariedad y finalmente los salarios pueden terminar bajando. Entonces acá lo que se requiere es un trabajo mucho más complejo, que es reactivar la economía. Esa es la única forma sustentable en el tiempo. Entonces,
cuando uno se pone el aumento del salario mínimo, le dicen que tiene poca empatía con lo social y no se da cuenta de lo difícil que es vivir con pocos recursos. Y eso no es así, es porque eso finalmente termina siendo contraproducente. Y en nuestra economía, a mí me preocupa la agenda económica que hoy día quieren impulsar desde la moneda. Un dato más para complementar lo que plantea Pablo sobre el efecto que puede haber tenido el aumento en un corto plazo, digamos, de ciertos insumos básicos, el costo de la vida. Claudio Zapelli, economista y académico de la Universidad Católica, publicó hace poco en el diario Mercurio, en la página A2, una columna también abordándolo desde otro punto de vista, con una mirada a más largo plazo, Pablo, pero y que planteaba que quizás una de las razones de lo que había encendido este estallido era una brecha que se iba acortando de cuánto más ganaba la generación respecto a su generación anterior, ¿no? Y ese aumento de ingresos de cada una de las generaciones se había ido achicando hasta casi desaparecer, decía Claudio Zapelli, después de analizar unos datos, una base de datos bien grande y por largo tiempo, un periodo mucho más largo de tiempo, pero va como en una línea parecida, buscándole las razones al estallido, al inicio del estallido más bien, o al comienzo de esta situación que estábamos viviendo. Bien, la noticia colada de Bettina Horst aquí en Reunión de Pauta. Vamos rápido a la noticia que nos trae Janet Bruna para hablar sobre un estudio que es bien interesante porque ve nuevamente ciertos sesgos de género. Es un estudio, si no me equivoco, de la Universidad de París, claro, de la Escuela de Economía de París. Y en este estudio básicamente lo que demuestran es que cuando los hombres fallan académicamente, lo atribuyen fundamentalmente a factores externos, mala suerte, resultados, etcétera. Pero cuando las mujeres fallan académicamente pasa algo completamente distinto. Janet, cuéntanos sobre el estudio. Sí, bueno, el 2018 se incluyó en la prueba PISA a adolescentes de 15 años esta pregunta. Cuando fracaso, ¿tengo miedo a no tener suficiente talento? Y la respuesta fue bien llamativa, y ahí fue la diferenciación por género, porque los hombres culpaban al contexto, los jóvenes, ¿no? A otros, en factores externos. Y en cambio las adolescentes se culpaban a sí mismas y tendían a creer que era culpa o responsabilidad de ellas, y por lo tanto eso llevaba a esta sensación de frustración o bien de no querer. De ahí de este estudio sacan esta conclusión de que puede que las carreras de ciencias, matemáticas, ingenierías, en donde todavía existe una brecha de género importante, tengan que ver con esta convicción o falta de confianza de las mujeres para desarrollar este tipo de tareas, porque además que la sociedad ha instaurado en que las mujeres no tendríamos las mismas aptitudes matemáticas que los hombres, y por lo tanto nos retraemos de estudiar estas carreras de ciencia, ingeniería, matemáticas. Yo no las tengo, yo particularmente no soy muy dada a las matemáticas, las entiendo por supuesto, pero para especializarse en ciencias y son datos finalmente que uno debe tomar para ver cómo formamos en las escuelas, en los colegios, en las familias, y cómo hacemos e incorporamos transversalmente a nuestros hijos sin diferenciar si son hombres o mujeres, y que todos podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Ajá. Pablo. Oye, súper interesante, Janet, y te agradezco mucho que hayas enviado esta noticia en particular, que es terrible, porque además son de esas noticias que comprueban lo que muchos sospechamos con datos, de que al final sobre las mujeres pende una culpa y una carga muchísimo mayor que sobre los hombres. En la universidad yo estudié en la Chile Derecho y era común, era muy raro que las mujeres fueran malas estudiantes, porque era muy, muy raro, pero aquellas que no les iba tan bien, o sea, siempre era culpa de ellas que no estudiaron lo suficiente. En cambio, uno que era un flojo, un patán, le echaba la culpa, por supuesto, al examen, a la profesora. Pero lo que te quiero decir es que esto es lo que uno observa todo el tiempo, incluso con mis hijas, que tienen muy desarrollado su ¿cómo se llama?, su conciencia de género, pero son mucho más autoexigentes y culpógenas, mis dos hijas, con los estudios que mi hijo. Es una cuestión tan profunda y tan arraigada que, increíble. Claro, uno puede hacer mucho, y los papás con más conciencia podemos ayudar mucho a nuestros hijos, pero en general la sociedad, la carga que pende o que existe sobre las mujeres
para que tengan éxito, y que si no tienen éxito no es como muchos pensamos que ellas crean que es porque la sociedad las discrimina. No, es porque ellas sienten que ellas no tienen el talento suficiente. Porque esa es la pregunta, es falta de talento, esa es la aseveración que sale del estudio. Entonces, es todo lo contrario, es contraintuitivo a lo que uno piensa. Uno pensaría, miren, la mujer le va a echar la culpa a las condiciones disminuidas sociales que tiene, pero no, tiene esas condiciones disminuidas, pero igual se echa la culpa a ella. Betina. Es bien terrible. ¿Cómo fue esa parte, Pablo? ¿Tiene esas condiciones disminuidas? Ahí te perdí, ahí me enredaste. No, efectivamente tiene peores condiciones que los hombres, mucho peores en la sociedad, pero aún así, teniendo razones para echarle la culpa a la sociedad, porque sus condiciones son peores que las de los hombres, se echa la culpa a ella. Por eso te digo que es súper paradójico, contraintuitivo, si tú quieres. Sí, yo creo que es súper interesante el estudio que plantea Janet. Sería interesante verlo, porque como tú bien planteas la base, la prueba PISA, que se hace en todo el mundo, un número importante de países, digámoslo así, contrastar si es que tiene diferencias entre países más o menos desarrollados o con países con mayor presencia de mujeres en el ámbito laboral. Y tiene, o sea, en el fondo se agrava más en casos donde hay menos mujeres involucradas en el mundo profesional, ¿eso? No, fíjate que tiene, y es lo llamativo, que el resultado muestra que los países en donde se supone que se habla más de igualdad de género, que están más desarrolladas las políticas públicas y legislativas en ese ámbito, la mujer tiende a ser mucho más exigente y culposa, o culpógena, como esa palabra que utilizó Pablo, y esos son los datos que llaman la atención de que tiene que ver más bien con un tema en la crianza y en la formación que con las políticas públicas solamente. Claro, lo cual yo creo que nos impone como desafío de que esto es mucho más largo de simplemente cambiar una ley o una política pública, porque hay un tema cultural también. Hay cosas que se arrastran a veces desde la crianza, ¿no es cierto? Y que no se cambian de un día para otro, no se cambian con imágenes que se puedan dar en un libro de textos, sino que va mucho más allá de fondo, y efectivamente que las mujeres no sintamos, porque finalmente somos parte también de ese grupo, no sintamos la culpa de salir a trabajar y no estar en la casa, o que no sintamos de que me tengo que mostrar más con hombre porque un hombre es más aceptable que sea mediocre, en cambio la mujer tiene que sobresalir siempre, que ha sido un poco también la discusión que en el pasado ha habido, de que uno, en promedio, las mujeres se sienten más observadas en cuanto a si van a rendir o no que un hombre, porque un hombre mediocre pasa desapercibido, como decía Pablo, el patán en la universidad pasa desapercibido, es culpa de alguien más. En cambio, la mujer siente que tiene mucho más ojos puestos y tiene que demostrarse en cada cosa que hace y cada tarea que enfrenta. La noticia colada que nos traía Janet Bruna, la nota, el artículo está disponible en el diario Mercurio por si alguien quiere buscar e indagar más antecedentes sobre este estudio de la Escuela de Economía de París. Estamos junto a Janet Bruna, Bettina Horst y Pablo Veloso, y en el cierre dejamos un espacio también para que nos recomienden algún libro, una serie, una película, algún panorama, un artículo. Dejamos la ventana abierta para nuestros panelistas. Janet, ¿quieres partir tú? Sí, yo quiero partir con este libro, que es bien ñoño, porque es bien de mi especialidad, que se llama La OGUC Ilustrada, la Ordenanza General de Urbanismo de Construcción Ilustrada, volumen 1, porque democratiza el conocimiento de la arquitectura. Yo soy medio botecta, así me dicen algunos, porque tengo que estudiar mucho arquitectura para poder ver los proyectos, las viviendas y todo ese tema. Y encontrar un libro que te grafica en términos simples y te explica en términos simples, cumple absolutamente con el objetivo. Esto fue un regalo de la Escuela de Construcción de la UDLA y se agradece, porque es definitiva para uno que hace clases y para todos quienes quieran tener en las construcciones o en la sociedad, que hoy día se muestra tan demandante y denunciante ante Contraloría de los proyectos de viviendas y construcciones de edificios. La verdad es que esto cae como anillo al dedo, así que OGUC Ilustrada 1 del urbanismo de catálogo de arquitectura. Muy bien, el recomendado de Janet Bruna entonces para aquellos que quieran indagar en este específico tema. Me da risa en todo caso cuando traen sus propios temas y hablan de las ñoñerías, ¿no? Ha pasado a otros panelistas, pero está bien, cada uno con sus obsesiones, está muy bien. Pablo.
Mira, yo este libro obviamente se lo recomiendo a todos los que les interese la teoría sobre la democracia, pero especialmente al presidente Boric. Yo creo que si lo leyera le sería muy útil. Alguna vez al diputado Boric le recomendé no sé si lo leyó y lo compró, un libro anterior de este autor. Este autor es un español que tiene un apellido que es impronunciable, que está muy de moda en Chile. Yo lo leo hace muchos años, se llama Daniel Innerarity, que es un doctor en filosofía que tiene la virtud de ser muy erudito. Él habla varios idiomas, ya ha hecho clase en Alemania y en muchos lados, en Inglaterra también. Ajá. Pero es capaz de, en simple, explicar una cosa tan compleja como una teoría de gobierno para la democracia compleja. El libro se llama, de Daniel Innerarity, una teoría de la democracia compleja, gobernar el siglo XXI. Es realmente impresionante. Además, cuando uno lee esto, lo que va reconociendo son todos los episodios que hemos vivido en los últimos años en Chile. De verdad, muy, muy interesante. Él se hizo relativamente conocido, aunque tenía varios libros antes, con uno que trata el suceso, a partir del suceso de marzo del 2011, los indignados en España, en Madrid, que se tomaron la Plaza Mayor y donde sale Podemos y todo eso, que es un libro muy interesante también, que se llama Política en tiempo de indignación. Bien. Él es el autor de este, que es su penúltimo libro, y que yo de verdad recomiendo a los que les interesa la cuestión pública y la teoría de la democracia. Bien, el libro recomendado por Pablo Veloso. Betina, cerramos contigo. Vamos a ir con la línea de no recomendar cosas entretenidas para el fin de semana. Y quiero compartir con ustedes y recomendarles un ciclo de conversaciones que partimos este viernes de Libertad de Desarrollo, que se llama Conversaciones Constitucionales, que son 5 viernes de 8:30 a 10 de la mañana, donde 2 convencionales van a abordar distintos temas. Este viernes, por ejemplo, va a estar Constanza Schoenhaut y Marcela Cubillo hablando de sistema político, régimen de gobierno, etc. Inscripción es gratuita en la página web nuestra de Libertad de Desarrollo, www.lyd.org. Así que abierto a todo público. ¿El viernes dijiste, Betina? ¿El viernes? Partimos este viernes, sí. Todos los próximos 5 viernes los distintos temas. Así que esperando ser un aporte a la discusión y esperando ser un aporte a un debate más informado en las políticas públicas. Que siempre es bienvenido para seguir el debate de la Convención Constitucional. Betina Horst, Pablo Veloso, Janet Bruna, nuestro panel de este lunes. Gracias por estar con nosotros. Que tengan una buena semana. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Que estén bien, gracias. Chao, que estén bien. Y gracias a ustedes también por sintonizarnos aquí en la 100.5. No se vayan, ya viene Christian Barken desde El Jardín, conversando hoy con el historiador Joaquín Fermandois sobre la obra de Junger, escritor alemán que vivió y pensó la guerra en libros monumentales. La conversación a continuación aquí en Radio Pauta. Que esté muy bien, hasta mañana. Acabas de escuchar 1 hora de conversación y análisis con punto de vista. Esto fue Reunión de Pauta.